Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Victoria Ávila de la sección 33 de Relaciones Económicas Internacionales 1. Esto es Late con Rey. Bueno, vamos a iniciar esta conversación con un café y diciendo que Vietnam es uno de los países con grandes recursos y que a lo largo de la historia ha enfrentado diferentes retos a nivel cultural, políticos y sociales que lo hacen el país que es hoy en día. Adicionalmente, estos retos y la diversificación que ha tenido en su economía han logrado un crecimiento exponencial en su PIB, logrando llevarlo de 31,17 mil millones de dólares en el año 2000 a 429,17 mil millones de dólares en el año 2023, según el Banco Mundial. La economía de Vietnam tiene una interesante diversificación, siendo unos grandes exportadores de productos electrónicos, pero estos se destacan por los equipos de transmisión, los cuales representaron para el 2023 un valor de 83,26 mil millones de dólares. Otro producto que no podemos dejar de tener en la mira en esta conversación, serían los semiconductores, ya que Vietnam está incursionando en este sector haciendo una competencia directa con China, pero que realmente ha tenido un crecimiento alcanzando unas exportaciones de 7,93 mil millones de dólares en el año 2023. Por último, pero no menos importante, tenemos que recalcar que Vietnam es el tercer exportador en el mundo de arroz. Esto es algo muy importante, ya que para el año 2023 tuvieron unas exportaciones de 4,78 mil millones de dólares. Estos datos fueron recopilados de la Oficina Económica de Complejidad. Ya estableciendo estos datos, es importante entender que en el intercambio de bienes y servicios no solo las exportaciones son de gran importancia, sino también la importación. Las importaciones de Vietnam se basan principalmente en lo que sería la maquinaria y las materias primas. Centrándonos primero en las maquinarias, tuvieron unas importaciones de 31,36 mil millones de dólares en el año 2023, según Vietnam.be, siendo uno de los productos mayormente importados en el país, estos provenientes de países como China, Singapur, Japón y Taiwán. Bueno, ahora pasando a otro punto. Siguiendo el modelo estándar de comercio, se establecen diferentes supuestos. Uno de estos es que en el comercio hay dos bienes, y aunque sabemos que Vietnam exporta una diversidad de productos, para efectos de este análisis vamos a establecer dos bienes y un comercio con China. Como lo plantea Krugman, los países tendrán un sesgo hacia la importación o hacia la exportación, dependiendo si estos bienes representan un incremento en el bienestar del país o si logran maximizar sus beneficios. Teniendo esto en cuenta, Vietnam va a tener un sesgo hacia la exportación en productos electrónicos, mientras que va a importar maquinaria de China. Ahora se preguntarán, ¿qué es un sesgo hacia la exportación? Vamos a ver este concepto ahora mismo. ¿Qué significa que existe un sesgo hacia la exportación? Significa que en la frontera de posibilidades de producción, la curva se moverá más hacia un lado que al otro. En este caso, hacia aquel producto que traiga más beneficios a la economía, producto que será de exportación, mientras que el otro producto tendrá como resultado un aumento en las importaciones, ya que mientras más beneficios se obtengan en las exportaciones, más capacidad tendrá el país de importar. Esto tendrá un impacto en la oferta relativa del país hacia el lado sesgado. Por otro lado, los precios relativos y la demanda van a estar determinados por el consumo y lo que genere mayor bienestar, lo cual va a repercutir en la población. Estos gustos de los consumidores van a estar representados por diferentes curvas de indiferencia. Estas representan diferentes posibilidades en la frontera de posibilidades de producción en cuanto a las preferencias de los consumidores y cómo estos podrían impactar en la producción y en el consumo. Ahora, pasando a la siguiente fase en nuestra conversación del día de hoy, vamos a analizar dos acontecimientos y el impacto que estos pueden tener. Vamos a iniciar dando un contexto histórico de por qué existe este conflicto entre China y Taiwán y cómo esto afectaría a Vietnam. Este conflicto data desde 1927 hasta 1949 con la Guerra Civil de China. Posterior a esto, los ganadores, que serían los que hoy conocemos como la República Popular China, con el Partido Democrático, pues controlan lo que sería la China continental, mientras que Taiwán es considerada una isla rebelde. Pero por otro lado, Taiwán se considera un estado independiente y reclama su autodeterminación. Cabe acotar que Taiwán es uno de los principales productores de semiconductores en el mundo, además de la presencia de tierras raras en la isla. El conflicto entre estos dos países tiene diferentes aristas, pero tienen un mismo objetivo. Por parte de China continental, que Taiwán sea considerado parte de esta y Taiwán que sea considerado un estado independiente. Ahora vamos a ver
cómo esto repercutiría en Vietnam, ya que con la escalada del conflicto debido a las presiones económicas y militares que ha establecido China sobre Taiwán y la pérdida de aliados importantes como Estados Unidos por parte de la isla, han sido uno de los factores fundamentales para la escalada de este conflicto y el por qué tendríamos que considerar una guerra entre estos y cómo nos afectaría. En primer lugar, tenemos que recordar que parte de las exportaciones de Vietnam en este momento son los semiconductores. En la parte positiva, tenemos que Vietnam puede atraer más inversionistas con el fin de alcanzar su objetivo de tener ingresos de $100.000 millones provenientes de los microchips para el 2050. Esto lo piensa lograr con programas que ya está implementando, como la creación del Fondo Nacional de Innovación Tecnológica, excepciones en los alquileres de terrenos y superficies acuáticas, o de una reducción de hasta el 50% en los parques centralizados de alta tecnología. También el TI Vietnam-Corea, que son programas para financiar proyectos en el sector. Todo esto según Vietnam Briefing, lo cual desde mi punto de vista traería grandes beneficios a la industria interna, ya que estas acciones pueden posicionar a Vietnam como un líder en este sector. Por otro lado, esta sería una oportunidad para aumentar su producción, teniendo como resultado un movimiento en las rectas de isovalor. ¿Qué son las rectas de isovalor? Son rectas a lo largo de las cuales la producción se encuentra constante. Entonces, un movimiento en las rectas de isovalor hacia los semiconductores y aumentando sus exportaciones, lo cual también afecta el consumo y el bienestar de la población que viene dado por las distintas preferencias, posicionándose en el mercado mundial con unos precios relativos diferentes, debido a la oferta y la demanda mundial que vienen dadas por la oferta y la demanda de los países. Entonces, Vietnam, al aumentar su oferta, hace un cambio en los precios, porque como explica Krugman, un cambio en la oferta en el país incide en la oferta relativa mundial. Como resultado de lo anterior, al moverse las rectas de isovalor, representando el aumento de la producción de semiconductores, también alteraría las importaciones de maquinaria. ¿En qué sentido? Según el modelo estándar de comercio, al existir esta movilización y aumentar la producción de semiconductores, se reduciría la producción de maquinaria en este caso, para dar paso a mayores importaciones de este sector, ya que al aumentar los precios relativos de los semiconductores, se producen más semiconductores y se da paso a más importaciones. Pero en contraste con lo anterior, la parte negativa que traería este conflicto es que afectaría las importaciones de Vietnam, ya que aunque este país está emergiendo en el sector de semiconductores, aún depende en gran parte de las importaciones por parte de China en materia prima y componentes de semiconductores, por lo que la disminución en la producción de China afectaría significativamente a las importaciones de Vietnam en este sector, por lo que la producción de semiconductores podría disminuir, afectando la frontera de posibilidades de producción por la disminución de la oferta en las exportaciones y un aumento en la demanda de estos productos. Bueno, para finalizar, nos podemos preguntar qué podría hacer Vietnam ante esto. Bueno, desde mi punto de vista, en primer lugar, podría trasladar sus importaciones de China a Estados Unidos, ya que este es un país con el que actualmente comercia. Esto buscando reducir los impactos negativos que pueda tener el conflicto entre China y Taiwán. Por otro lado, se hablaba anteriormente de las inversiones extranjeras directas y cómo esto puede beneficiar a la producción de semiconductores. Esto podría tener un impacto positivo, ya que el reducir las importaciones o ya no depender de ellas podría tener un crecimiento sesgado hacia las importaciones y esto tendría como un efecto fortalecer la industria interna de Vietnam en el sector de los semiconductores. Ahora, pasando al otro acontecimiento que nos encargaremos de analizar, vamos a ver qué impacto podría tener que Vietnam atraviese una sequía severa en la producción de arroz. Primero hay que establecer que Vietnam es uno de los exportadores de arroz más importantes del mundo, ya que para el año 2023 tuvo unas exportaciones de 4,78 mil millones de dólares, convirtiéndose en el tercero en el mundo según el Observatorio Económico de Complejidad, exportando a países como Filipinas, China e Indonesia. Ahora, como el segundo bien para fines de este análisis, vamos a tomar las importaciones de maquinaria de Vietnam que provienen de China. Entonces, por un lado vamos a tener la maquinaria y por otro lado vamos a tener el arroz. Una disminución en la producción de arroz en Vietnam sería perjudicial para su economía y también tendría impactos en el comercio internacional. En primer lugar, afectaría a las rectas de isovalor, ya que anteriormente al Vietnam ser un mayor productor de arroz que de maquinaria, las rectas de isovalor se movilizaban hacia el lado del arroz mediante subida la producción. Al estas disminuir, la recta de isovalor tendrá una tendencia a moverse hacia el lado de las maquinarias, generando un efecto sustitución, ya que siguiendo el modelo estándar del comercio, al disminuir su producción se reducen también las exportaciones, lo cual afecta también negativamente las importaciones, porque al poder exportar más cantidad, tus ingresos son mayores y por lo tanto tienes más capacidad para importar aquellos productos en los que no se especializa el país.
¿Por qué decimos que afecta también al comercio internacional? Como se estableció anteriormente, Vietnam es el tercer productor a nivel mundial de arroz, por lo que una disminución en su producción afecta a aquellos países que importan arroz de Vietnam. Además de que esta escasez puede generar una inflación en el país por la baja de la oferta y la subida de la demanda, además de modificar los precios relativos mundiales, la oferta mundial y la demanda mundial, ya que estos están dados por estos aspectos en nuestro país y los del extranjero, por lo que una subida en nuestros precios, un aumento de la demanda y una baja en la oferta tendría gran incidencia. Por último, un importante aspecto que hay que agregar sobre la economía de Vietnam es que esta es una de las economías con mayor crecimiento en los últimos años. Vietnam aplica la producción intertemporal presente, pero sin dejar a un lado la futura, teniendo un tipo de esquema mixto, ya que este ha favorecido la búsqueda de financiamiento para la construcción de nuevas infraestructuras y nuevas tecnologías, pero al mismo tiempo ha fomentado un ahorro interno y unas inversiones extranjeras directas, ya que esta fomenta la creación de nuevas empresas y adicionalmente aumenta la producción ya existente. Podemos relacionar esto con lo que vimos anteriormente de que Vietnam tiene como objetivo para el 2050 tener unos ingresos de 100 mil millones de dólares en la producción de semiconductores. Entonces, con esto ya establecido, podemos entender o podemos establecer que Vietnam en la producción intertemporal tiene un tipo de esquema mixto. Bueno chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme en esta conversación súper amena en Late con Rey. Si les gustó el video denle like, comenten, síganme y nos vemos en un siguiente video. Bye.